Soy ama de casa de tiempo completo en mis 50 y vivo con mi hijo y mi hija en sus 20. Los jóvenes pueden pensar que es extraño, pero durante mucho tiempo mi sueño era convertirme en ama de casa a tiempo completo, para formar una familia feliz. Nací en una familia infeliz como la hija mayor. Mi padre era taxista, pero le interesaba más jugar. Ella tenía que ganarse la vida en lugar de mi padre. Trabajo como niñera cuidando a los niños de otras personas. Debido a la ausencia del cuidado de los padres desde joven, mi hermano menor se escapaba de casa a menudo y crecía como un vagabundo. Por otro lado, me volví una persona muy introvertida. No era buena estudiando y como éramos pobres, ir a la universidad estaba fuera de toda mi consideración. Me gradué de una escuela secundaria técnica para niñas y me contrataron en un banco. Estaba muy orgullosa de mí mismo, por primera vez en mi vida. Conocí a mi marido en el trabajo y trabajé como empleada de banco. Mientras que mi esposo trabajaba como oficial de préstamos, no era una persona extrovertida, pero tenía un fuerte sentido de la responsabilidad. Solo lo admiraba en la distancia. Un día tuve la suerte de conocer a su madre. Se acercó una mujer de mediana edad y la atendí amablemente. Ella resultó ser la madre del hombre del que estaba enamorada. Sin embargo, yo era la única que no sabía quién era ella. Después de un mes, dijo que quería invitarme a almorzar. Rechacé cortésmente porque la política del banco prohíbe una reunión personal con los clientes del banco. Solo entonces ella se reveló. En verdad, el asistente del gerente, Jason, es mi hijo. ¿Podrías almorzar con mi hijo solo una vez? Después de ese día, naturalmente nos hicimos cercanas, y su madre me pidió que saliéramos con su hijo formalmente. Pedí tiempo para pensarlo. Unos días después, dije que lo haría. Después de salir un tiempo, nos casamos. Seguí trabajando por un tiempo, pero dejé mi trabajo cuando quedé embarazada de nuestro primer hijo. Afortunadamente, mi esposo estuvo de acuerdo, y después de que nació el bebé, pasé días felices como ama de casa de tiempo completo. Sin embargo, algo inesperado sucedió con mis padres. Mi madre anunció el divorcio porque ya no podía soportarlo sola. En ese momento, mi hermano menor estaba preparando una boda a la fuerza, debido al sorprendente embarazo de su novia. Lo que rompió el lomo del camello fue la carga adicional de mi hermano menor, por su boda que recayó únicamente en mi madre. Como hermana mayor, no pude ayudar porque mi esposo era el único que trabajaba, y criar a un bebé aumentaba nuestros gastos domésticos. Casarse es su propia responsabilidad. Su hermana nunca pidió limosna cuando se casó. Eres demasiado blando con él. Mi papá acababa de criticar a mi mamá. Te conseguí el taxi para ganar dinero, pero ¿por qué andas por ahí y gastas mi dinero? Estás jugando como un Casanova del siglo. Mi hermano lo aceptó como algo natural, pero no fue fácil para mí. Por lo tanto, mis padres se divorciaron y mi madre sacó el depósito del contrato de arrendamiento para alquilar un apartamento para la morada de recién casados de mi hermano. Usó el saldo para alquilar un estudio para ella. Sin embargo, mi mamá dijo que ahora se sentía más en paz y me dijo que solo me concentrara en mi propia familia. Mi papá se fue sin decir una palabra después del divorcio, y el resto de nosotros incluso cambiamos nuestros números de teléfono en caso de que tratara llamar. Tuve otra hija y con 2 hijos el tiempo voló. Afortunadamente, mi esposo era un pilar fuerte de la familia y me sentí orgullosa a pesar del arduo trabajo. Entonces, un día, mi mamá me llamó. Ella había estado sufriendo de indigestión y tomó un antiácido que la puso en emergencia. La diagnosticaron cáncer de estómago. El cáncer ya se había extendido a otros órganos, por lo que era inútil someterse a cirugías. Ella falleció 4 meses después de que le diagnosticaron el cáncer. Mientras me sentaba en su funeral y miraba su foto, las lágrimas seguían fluyendo. Sentí mucha pena por mi mamá, que trabajó tan duro día y noche toda su vida. Mi marido dijo que deberíamos buscar a nuestro padre antes del velorio de mi madre, pero me negué con valentía. Mi esposo murmuró como si entendiera, pero parecía inquieto. Le pregunté si algo le molestaba, pero lo negó. Mi hermano y yo entramos en un pequeño cuarto adjunto a la funeraria, ya que el entierro de mi mamá sería en la mañana. Al día siguiente, el funeral terminó después del entierro. Entonces, mi hija dijo que tarde en la noche alguien vino al servicio de velatorio. De repente tuve un mal presentimiento y le pregunté a mi esposo si mi papá había venido anoche. Él lo negó y dijo que era un conocido que llegó tarde y se fue después de dejar algo de dinero, como regalo de condolencias para la familia. Solo entonces me di cuenta de que estaba siendo demasiado duro.
Pasó el tiempo y volvimos a nuestra rutina habitual. Mi hijo mayor fue reclutado y entró en el servicio militar. En mi camino de regreso a casa me sentí vacía y sola. Cuando llegué a casa, vi un taxi familiar frente a nuestra casa. Mi papá se bajó del taxi. Parecía pequeño, con el pelo ahora todo gris. Me sonrió torpemente y me sorprendió tanto que me quedé sin palabras. Le grité sin rodeos preguntándole por qué había venido, y mi esposo me detuvo, diciéndome que entrara a hablar por los vecinos. No tuve más remedio que dejar entrar a nuestro padre. Entonces, ¿creerías lo que dijo? De ahora en adelante necesito quedarme aquí por un tiempo. ¿Qué estás diciendo? Cuando eras más joven, te chupaste a nuestra madre, ¿y ahora quieres hacerme eso a mí? No tengo intención de que vivas aquí. Sin embargo, mi padre simplemente me ignoró y siguió mirando alrededor, y luego dijo, ¿esta es la habitación de Tom? Usaré esta habitación mientras esté vacía. Bloqueé su camino y dije, ¿cómo te atreves a entrar en esa habitación? Sal de mi casa ahora mismo. Empujé a mi padre hacia la puerta, sin embargo, mi esposo corrió y me llevó hacia la sala de estar. Cálmate, dijo que es solo temporal. Cariño, ¿me estás ocultando algo? ¿Has estado en contacto con mi papá a mis espaldas? En mi inquisición, mi esposo permaneció en silencio, luego me llevó a nuestra habitación y me contó un incidente que sucedió hace unos 5 años. Mi esposo tuvo que llamar a un taxi para su trabajo y resultó ser el taxi de mi padre. Papá dijo que había estado preocupado por mi mamá, mi hermano menor y yo, así que intercambiaron números de teléfono. Si fue hace 5 años, entonces fue antes del funeral de mi mamá. Entonces me di cuenta de por qué mi marido había traído a mi padre al funeral. Mi esposo, que lo había negado entonces, finalmente me dijo la verdad. Mi padre le había suplicado a mi esposo que permitiera su último adiós a su esposa a pesar de que había sido un mal esposo. Mi esposo no podría decir que no y dejar que mi papá viniera cuando estábamos dormidos. Me puse furiosa, corrí al dormitorio de mi hijo y lo encontré roncando en la cama. El anillo de bodas en su dedo me afectó tanto que no me atreví a despertarlo. Decidí despedirlo por la mañana. Cuando salí de la habitación, mi hija, que estaba estudiando para el examen de la universidad, se quejó del ruido porque le impedía concentrarse en el estudio. Me dije a mí misma que soportaría su histeria hasta que terminara su examen SAT. A la mañana siguiente, mi esposo e hija se fueron. Solo mi papá y yo nos quedamos en la casa. Ninguno de los dos habló. Fui a la habitación de mi hijo y le dije a mi papá, no quiero pelear contigo, así que vete ahora. Incluso si te quedas aquí, no tengo dinero para darte. Él dijo, ¿te pedí dinero? ¿Por qué sacas el tema del dinero como tu madre? ¿Por qué me odias tanto? Podría entender si era tu hermano, ya que le grité tanto por meterse en problemas y lo azoté. Pero tú y yo no nos llevamos lo suficientemente bien. Sin embargo, las hijas generalmente se ponen del lado de sus madres, y crecer con mi padre haciendo la vida difícil a mi madre me hizo difícil aceptar a nuestro padre. ¿Cómo podrías agradarme cuando fui testigo de cómo nuestra madre sufrió por tu culpa? Como cabeza de familia, ¿alguna vez has tratado de ganarte la vida? Mamá era la que trabajaba día y noche, porque lo siento mucho por mamá. Nunca podría aceptarte. Mi papá parecía sorprendido y no podía decir una palabra. Cerré la puerta de mi dormitorio. Aunque grité todas las palabras que quería decir todo el tiempo, ¿por qué no iba a hacerlo? Después de todo, él era mi padre. Incluso culpé a mi papá por mi enojo. Cuando mi esposo regresó del trabajo, cenamos en silencio. Me levanté primero y preparé unos bocadillos para mi hija, que regresaba tarde de estudiar a las 10 de la noche. Mi esposo le pidió a mi papá que recogiera a mi hija de la escuela a las 10 p.m. cada noche. Me enojé con mi esposo y le dije, «Sabes que no me gusta, entonces, ¿por qué haces eso?» Entonces, mi esposo me explicó que lo estaba haciendo por el bien de nuestra hija. Le preocupaba lo que pensaría nuestra hija al verme de la forma en que me comportaba con mi padre. Luego, agregó que la forma en que actuó, de manera demasiado protectora con nuestros hijos, fue el resultado de mi problema emocional de problemas de apego. ¿Qué? ¿Problemas de apego? Crecí sin el amor de mis padres, y por eso mi marido dijo que era imposible comunicarse conmigo y se levantó de la mesa. Entonces, escuché que la puerta principal se cerraba. Mi papá debió haber salido a recoger a mi hija, como le había pedido mi esposo. Pronto mi papá y mi hija regresaron riéndose. Entonces mi papá me preguntó si tuve una pelea con mi esposo. ¿Acaso no se dio cuenta de quién causó todo esto? Entré a la habitación de mi hijo, empaqué las cosas de mi padre y las tiré por la puerta principal,
gritando que saliera de mi casa. Luego volví a mi habitación y lloré hasta dormirme debajo de las sábanas de la cama. Me sentí más ligera después de llorar. Para ser honesta, me sentí culpable cuando mi esposo mencionó las palabras problemas de apego. Me había casado con mi esposo porque no quería vivir como mi mamá. Sin embargo, era solo mi problema. De hecho, no consideré el punto de vista de mi esposo o de mis hijos. Nunca esperaría que mis hijos me trataran bien cuando no fui amable con mis propios padres. Así que abrí la puerta de la habitación de mi hijo en silencio, pero mi padre ya se había ido, dejando atrás una carta y un viejo cuaderno. La carta fue escrita como: Querida mi amada hija, Diane, lo siento por irrumpir y causar problemas. Me hiciste darme cuenta de lo incompetente que era el cabeza de la familia para tu madre y para ti. Es tarde, pero por favor acepta mis disculpas. Si alguien me preguntara cuál fue la época más feliz de mi vida, no dudaría ni un segundo en decir que fue el día que naciste. Sin embargo, lamento haber sido un padre incompetente, pero espero que te des cuenta que mi corazón te amaba como a cualquier padre. Me dolía el corazón al leer la carta de mi padre. Entonces, mis ojos captaron el cuaderno que había dejado. Cuando lo abrí, estaba lleno de fotos mías cuando era joven que estaban pegadas. Debajo de las fotos estaba lo que parecía ser la letra de mi padre. Finalmente conocí al padre biológico de Diane. Afortunadamente, salió bien. Obtuve su promesa que nunca se le aparecería a Diane y a la madre de Diane. Cuando corrí tratando de encontrarlo para obtener esta promesa, ahora puedo enfrentar a mi familia en paz. ¿Tuve un padre biológico? No podía creerlo. Mi padre había estado tratando de encontrar a mi padre biológico todo este tiempo. Entré en pánico y sacudí a mi esposo dormido para despertarlo. ¿Cuál es el número de teléfono de mi papá? Date prisa, llámalo y pregúntale dónde está. Se fue. Por favor, apúrate. Mi esposo llamó a toda prisa a mi papá, pero no contestó el teléfono. Mi esposo me preguntó por qué estaba buscando a mi papá cuando me moría por echarlo. Entonces, mi marido me contó una historia que me había ocultado. En verdad, tu papá recibió el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Me dijo que no te lo dijera a ti ni a tu hermano. Insistió en que se quedara en un centro en silencio hasta que se fuera a reunirse con tu madre, pero le di nuestra dirección para que viniéramos a vivir juntos mientras aún estuviera mentalmente sano. Como un niño con rabieta, le pedí a mi esposo su ubicación, pero mi esposo dijo que no sabía dónde estaba la instalación. Inmediatamente fui a ver a mi hermano menor y le dije que necesitábamos encontrar a nuestro papá. Cuando le mostré la carta de papá y el cuaderno, sus ojos se pusieron rojos y asintió. Por alguna razón, toda mi familia, incluso nuestra hija, quería ver a nuestro papá. Llegamos a un centro de enfermería ubicado en un pueblo remoto. En ese instante, vimos a nuestro papá dando un paseo con la ayuda de una enfermera. Cuando vi a nuestro papá, rompí en llanto que había estado conteniendo. ¿Cómo para demostrar que eres un gran Casanova si te ibas a esconder? ¿Por qué no fuiste a un lugar donde no pudiéramos encontrarte? ¿Cómo te atreves a quedarte en este cómodo lugar? Fruncí la boca. Sin embargo, por primera vez, nosotros como padre e hija pudimos mirarnos y sonreír. Entonces, pude escuchar acerca de mi padre biológico. Mi mamá estaba saliendo con alguien antes de casarse. Mi mamá lo amaba mucho, pero ya era solo una aventura de una noche para el chico. Cuando mi madre se enteró de que estaba embarazada, se lo contó al chico, pero él se fue de la ciudad esa noche. Cuando mi abuelo materno se enteró, se apresuró a encontrarme un hombre para casarse con mi mamá y ella se vio obligada a casarse. Mi papá descubrió que yo no era su hija cuando mi mamá me tuvo después de 8 meses. Fue porque no consumó el matrimonio hasta 3 meses después de la boda. Mi papá pensó que mi mamá al menos pediría perdón. Sin embargo, mi madre no dijo nada para admitir que estaba embarazada antes de casarse. Ese hecho alejó a mi papá de casa. Fue eso lo que lo enojaba cada vez que veía a mi mamá. Me disculpé con mi papá. Le rogué que viniera con nosotros. No se movió hasta que mencioné a mi hija y comenzó a empacar sus maletas. Finalmente, pude vivir con mi papá. Mi papá iba todas las noches en su viejo taxi a recoger a mi hija. Por supuesto, yo era la que conducía. Mientras tanto, la memoria de mi papá se deterioró rápidamente, día a día, y se olvidó de cómo conducir. Al final, fue readmitido en el hogar de ancianos y falleció mientras dormía después de 6 meses. Lo enterramos junto a la tumba de nuestra madre. El viejo taxi con la historia de mi papá ahora está en el estacionamiento de mi hermano. Mi hermano menor insistió en ello. Dijo que se sienta en el taxi cada vez que piensa en su infancia.
Anímenme y escriban sus comentarios de sabiduría en la sección de comentarios.